Existen ciertas verdades con la potencia nuclear suficiente para echar abajo imperios enteros con apenas pronunciar una frase, y eso, Antonio Aguilar hijo, lo sabía de sobra. Durante más de 60 años custodió un secreto inconfesable en lo más hondo de sus entrañas, un asunto turbio que salpicaba directamente a su propia madre, la icónica Flor Silvestre, y al mítico locutor Paco Malgesto. Se trataba de un secreto que, de haber salido a la luz, antes habría reescrito por completo la crónica y el legado de la dinastía Aguilar, tal y como la conocemos. No obstante, al llegar octubre de 2024, cuando los años ya le pasaban factura y los espectros del ayer le impedían conciliar el sueño, optó por romper su silencio. Lo que desveló en aquella entrevista a puerta cerrada, una charla que jamás debió quedar registrada, cambiaría para siempre nuestra percepción sobre quién era realmente Flor Silvestre. No esperen una confesión edulcorada ni un homenaje entrañable a la figura materna. Se trató de una revelación salvaje desgarradora, una realidad que había permanecido enterrada bajo toneladas de falsedades instantáneas de una familia idílica y boleros románticos. La cruda verdad sobre un vástago nacido en la clandestinidad, un niño que creció sin los apellidos que le correspondían, viviendo toda su existencia a escasos metros del clan Aguilar, sin tener derecho a proclamar su verdadera identidad. Tras salir a la luz las declaraciones de Antonio Jr., el panorama ha cambiado radicalmente y nada volverá a ser lo mismo. El escándalo ha estallado con una virulencia inusitada. La familia se encuentra fracturada y lo que se avecina es todavía peor, porque ese hijo oculto no es una fábula. Existe, está vivo, tiene nombre y apellidos, y ha estado mucho más cerca de nosotros de lo que nadie se atrevió a imaginar. Todo este drama se remonta a muchos años atrás, concretamente a 1949. Por aquel entonces, Guillermina Jiménez Ponce, a quien el mundo aclamaría después como Flor Silvestre, contaba con apenas 29 primaveras y ya se perfilaba como una estrella emergente en el firmamento del cine mexicano. Su voz privilegiada y una belleza racial la habían transformado en una de las actrices más solicitadas de la época de oro. Sin embargo, tras los focos y las sonrisas ensayadas, para la prensa Rosa Flor padecía un calvario que nadie sospechaba. Estaba unida en matrimonio a Andrés Nieto Inda, su primer marido. Una unión que de cara a la galería lucía inmaculada, pero que de puertas para adentro hacía aguas por todos los costados, desmoronándose día tras día. Andrés era un hombre celoso, patológico, controlador y totalmente incapaz de digerir que su mujer tuviera mucha más fama y reconocimiento que él. Las discusiones eran el pan de cada día y los gritos en la madrugada se convirtieron en una triste rutina, provocando que Flor empezara a sentir que se asfixiaba en una existencia que no había escogido libremente. Fue en medio de ese ahogo vital y desesperación muda cuando se cruzó en su camino Paco Malgesto, Francisco Rubiales. Calvo, conocido popularmente como Paco Malgesto, era en 1949 el locutor más influyente de todo México. Su voz dominaba las ondas en la XW, la emisora más potente de Latinoamérica. Era un tipo con don de gentes, letrado, divertido. Encarnaba todo aquello de lo que Andrés carecía. Cuando invitaron a Flor al programa La Hora Azul para hacer promoción de su nueva película, saltó una chispa entre ambos que ninguno vio venir. La primera vez que Paco vio a Flor cruzar el umbral del estudio, según confesaría décadas más tarde a un íntimo amigo, sintió como si las agujas del reloj se hubieran congelado. No se trataba únicamente de su belleza física, sino de algo que habitaba en su mirada, una melancolía abismal que ella procuraba camuflar tras cada sonrisa forzada. Era esa clase de tristeza que él identificaba al vuelo porque también la cargaba en su propia mochila. Paco estaba casado con Guillermina Memé Ponce, con quien había tenido 3 hijos. De cara al público formaban una pareja sólida como una roca, pero la realidad doméstica era un infierno distinto.
Memé padecía una depresión galopante que la mantenía aislada en su habitación durante semanas, incapaz de afrontar el día a día. Y Paco, agotado de criar a sus hijos en solitario, de fingir normalidad y de llevar el peso económico de una familia que se iba a pique, había aprendido a sobrevivir en una soledad emocional absoluta. Aquella entrevista que Paco le realizó a Flor una tarde de marzo de 1949 tenía previsto durar apenas 15 minutos, pero se extendió casi una hora. Charlaron de música, de cine, de sus infancias en provincias, de aquellos sueños de niñez que la vida adulta se había encargado de complicar. Cuando los focos del plató se apagaron y terminó la emisión, ninguno de los dos sentía el más mínimo deseo de marcharse. Lo que ignoraba el resto del mundo es que aquella no sería su despedida. Durante los meses venideros, Flor empezó a dejarse caer por la emisora XW, con pretextos cada vez más rebuscados y elaborados, que si tenía otra entrevista pendiente, que si necesitaba promocionar una nueva grabación, que si la habían convocado para un especial. Y Paco, por su parte, siempre hallaba la fórmula para coincidir con ella, para robarle unos instantes y pasear juntos por los corredores de la estación cuando creían que nadie miraba. Pero hubo quien sí se percató. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el dueño de la XW y el magnate más poderoso de los medios mexicanos, tenía fama de enterarse de hasta el vuelo de una mosca bajo su techo. En cuanto las malas lenguas empezaron a especular sobre la creciente química entre su presentador estrella y la actriz de moda, citó a Paco en su despacho sin dilación. «Ándate con ojo», le soltó Azcárraga sin paños calientes. «Esa mujer tiene marido y tú tienes mujer. En este país un escándalo de faldas te destroza la carrera. Me da igual el talento que tengas, hay cosas que la sociedad no perdona». Paco juró y perjuró que el trato era meramente profesional, pero mentía como un bellaco. Para entonces él y Flor ya habían traspasado una frontera sin billete de vuelta. Corría septiembre de 1949 cuando ocurrió lo inevitable. Tras una actuación de Flor en el Teatro Lírico donde había cantado ante miles de almas, Paco acudió a su camerino para darle la enhorabuena. Se encontraron a solas. La tensión sexual no resuelta que llevaban acumulando meses acabó por estallar. Se fundieron en un beso con esa urgencia y desesperación propia de quienes saben que están cometiendo un pecado, algo que puede arruinarles la vida, pero que son incapaces de frenar. Aquella noche no llegaron a más. Ambos sentían pavor ante las posibles represalias, pero la mecha ya estaba encendida y era imparable. En las semanas sucesivas se las ingeniaron para verse a escondidas, un hotel discreto en las afueras, un apartamento que Paco alquiló con identidad falsa, encuentros furtivos de 2 o 3 horas, donde podían ser ellos mismos, sin caretas, sin obligaciones y sin el yugo de unos matrimonios que les cortaban la respiración. Flor Silvestre vivía aquella situación con una amalgama de remordimiento y dicha que le resultaba totalmente inédita. Por primera vez en años se sentía viva, deseada y escuchada. Paco no la trataba como un trofeo de caza que exhibir, ni como una posesión que dominar. La veía como una mujer completa con sus anhelos, sus miedos y sus contradicciones, y eso resultaba más embriagador que cualquier narcótico. Existía un componente adicional, algo que ninguno se atrevía a verbalizar, pero que les calaba hasta los huesos. Lo que compartían no era meramente físico, no era una simple válvula de escape. Era amor auténtico, de ese que te golpea una vez en la vida y te obliga a replanteártelo todo. ¿Qué vamos a hacer con esto?, le inquirió Flor. La pregunta surgió una tarde de noviembre mientras permanecían tumbados en la cama de aquel refugio secreto, con la vista clavada en el techo, como si allí estuvieran las respuestas. «No tengo ni la menor idea», contestó Paco con una sinceridad brutal. «Pero sé que soy incapaz de dejarte y eso me aterra». Pasaron los meses y el romance siguió su curso en la penumbra. Nadie sospechaba nada, o al menos nadie tenía el valor de señalarlo en público. En aquel México de 1949, las apariencias eran sagradas.
Un escándalo de adulterio podía suponer el fin de una trayectoria profesional, el ostracismo social e incluso problemas legales. Así que Flor y Paco se convirtieron en auténticos maestros del disimulo. Pero en enero de 1950 todo cambió. Flor empezó a encontrarse fatal, náuseas matutinas, vaídos y un cansancio que no lograba justificar. Al principio lo achacó al estrés de mantener el secreto, a la presión de la doble vida, pero cuando tuvo la primera falta, supo sin género de dudas qué ocurría. Estaba embarazada, y lo más dramático del asunto era que no tenía certeza absoluta sobre quién era el padre, pues aunque su relación con Andrés estaba emocionalmente muerta, aún cumplían esporádicamente con el débito conyugal. Cabía la posibilidad de que la criatura fuera de su marido, pero existían muchas papeletas, incluso era lo más probable de que el padre fuera Paco Malgesto. Al confesárselo a Paco, el mundo se les vino encima. Se reunieron en el apartamento Franco y por primera vez en meses se quedaron sin palabras. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué hacemos ahora?, insistió Flor, esta vez con las lágrimas surcando su rostro. Paco la abrazó sin tener solución alguna, porque ¿qué opciones tenían? Si Flor se divorciaba de Andrés y admitía que el embarazo era fruto de una aventura, su carrera estaba acabada. La sociedad mexicana de 1950 no tenía piedad con las adúlteras. Y si Paco abandonaba a su mujer, sus hijos cargarían con el sanbenito de tener un padre que dejó tirada a su madre enferma por una amante. Tengo que intentar colar que el niño es de Andrés, sentenció Flor finalmente, con la voz quebrada por el dolor de la propuesta. Paco cerró los ojos asimilando el golpe. Comprendía la lógica aplastante y la necesidad de la maniobra, pero eso no mitigaba el dolor. ¿Y si no es de él? ¿Y si resulta que es mío? Entonces nunca lo sabremos, respondió Flor. O lo sabremos, pero tendremos que vivir fingiendo que no lo es por el resto de nuestros días. Fue la noche más larga que recordaban. Lloraron abrazados hasta que clareó el día. Y cuando el sol bañó la Ciudad de México, ambos habían adoptado la resolución más amarga de su existencia: cortarían por lo sano su romance. Flor haría lo indecible para convencer a Andrés de que el hijo era suyo, y Paco se apartaría, convirtiéndose en un recuerdo, en un espectro del pasado. Pero lo que ninguno imaginaba era que aquel bebé nacería con unos rasgos tan característicos que sería imposible desmentir su verdadera filiación, y que ese secreto les perseguiría como una sombra el resto de sus vidas. Los meses siguientes fueron una auténtica pesadilla disfrazada de normalidad. Flor anunció su estado a los cuatro vientos. La prensa celebró la buena nueva. Andrés, de cara a la galería, parecía ilusionado, pero de puertas adentro la tensión era insoportable. Él la miraba con la mosca detrás de la oreja con desconfianza, como si intuyera que las cuentas no salían. Y Flor vivía con el alma en un puño, aterrorizada de que en cualquier instante él estallara y la acorralara con preguntas sin respuesta. Paco Malgesto, por su lado, siguió adelante con su vida, haciendo de tripas corazón como si nada hubiera ocurrido. Andrés seguía ostentando el título de la gran voz de México en las ondas radiofónicas, un profesional de pies a cabeza al que todo el país admiraba, pero aquellos que formaban parte de su círculo más íntimo comenzaban a notar matices preocupantes en su conducta. Se percibía una melancolía perenne instalada en su mirada, bebía copas de más con una frecuencia alarmante, y en ocasiones, en pleno directo, su voz se quebraba con un temblor casi imperceptible al recitar poemas románticos. El crío llegó al mundo el 7 de agosto de 1950 en una clínica privada de Ciudad de México, tras un parto tremendamente complicado. La situación se tornó crítica cuando Flor sufrió una hemorragia severa, perdiendo mucha sangre, y durante horas interminables los médicos temieron seriamente por su vida. No obstante, cuando el peligro pasó y finalmente le entregaron al recién nacido para que lo sostuviera en brazos,
Flor clavó sus ojos en su hijo y comprendió con una certeza devastadora la verdad que había intentado negar durante meses. Aquel bebé no tenía absolutamente nada de Andrés. No compartía sus rasgos ni la forma de su rostro, ni siquiera su tono de piel, ni un solo detalle que pudiera vincularlo, aunque fuera remotamente, con el hombre que figuraba legalmente como su padre en el registro civil. Sin embargo, el pequeño poseía un rasgo inconfundible, una herencia genética imposible de ocultar. Tenía los ojos de Paco Malgesto. Eran unos ojos penetrantes de una expresividad abrumadora y únicos en su especie que cualquiera que hubiese tratado al famoso locutor identificaría al instante, sin dudarlo. Flor decidió llamarlo Francisco. De cara a la galería sostenía que el nombre era en honor a San Francisco de Asís, el santo patrón de los animales, una justificación que encajaba a la perfección con la imagen ranchera y devota que ella proyectaba al público. Pero la realidad era bien distinta y mucho más peligrosa. El nombre era por Francisco Rubiales Calvo. Era la única forma sutil que encontró para honrar al verdadero progenitor de su hijo, sin levantar la liebre ni despertar sospechas indeseadas. Andrés, que no tenía un pelo de tonto, también se percató de que el crío no se le parecía en lo más mínimo. Los días posteriores al nacimiento estuvieron cargados de una tensión irrespirable en el hogar. Él examinaba al niño con una mezcla tóxica de confusión y una rabia que iba en aumento, hasta que una noche, 3 semanas después de dar a luz, mientras Flor amamantaba a Francisco Andrés, estalló sin previo aviso. «Ese niño no es mío», sentenció con una frialdad que helaba la sangre. «Mírale los ojos, fíjate en su cara. No tiene ni una sola gota de mi sangre». Flor intentó negarlo con desesperación, inventando excusas peregrinas sobre la genética caprichosa o diciendo que los bebés cambian su fisonomía con el tiempo. Pero Andrés no se dejaba engañar tan fácilmente. Llevaba meses observándola con lupa, notando sus ausencias injustificadas y aquellas llamadas telefónicas misteriosas que ella colgaba abruptamente en cuanto él entraba en la habitación. «¿De quién es?», exigió saber con autoridad. «¿Quién es el verdadero padre?». Flor se quedó muda, incapaz de responder, porque admitir la verdad supondría dinamitar su vida entera. Así que optó por un silencio sepulcral, ahogada en llanto, aferrándose al pequeño Francisco, como si fuera su única ancla en un mundo que se le venía encima a pasos agigantados. Andrés no quiso insistir más aquella noche fatídica, pero la pregunta quedó suspendida en el aire, flotando sobre ellos como una maldición ineludible. Y aunque jamás volvieron a abordar el tema de manera directa, ambos tenían la certeza absoluta de que su matrimonio estaba sentenciado. Era solo cuestión de tiempo que la fachada se derrumbara oficialmente. Lo que Flor ignoraba por completo era que alguien más se había percatado del asombroso parecido entre el bebé y Paco Malgesto. Se trataba de Marcela Rubiales, la propia hermana de Paco y amiga íntima de Flor, con quien había forjado una relación genuina tras conocerse años atrás en el mundillo artístico. Marcela era una de las poquísimas personas dentro de la farándula en quien Flor depositaba una confianza ciega. Una tarde cualquiera, cuando Francisco apenas tenía 2 meses de vida, Marcela se presentó en casa de Flor para hacerle una visita. Su intención era conocer al pequeño, llevarle algunos regalos y cumplir con el ritual habitual de las amigas cuando nace un hijo. Pero en cuanto posó sus ojos sobre Francisco, se quedó petrificada. «¿Flor?», acertó a decir tras un silencio que se hizo eterno. «Tenemos que hablar, pero ya». Se acomodaron en el jardín de la residencia mientras una empleada se ocupaba del bebé en el interior. Y allí Marcela, con una mezcla de compasión y profunda inquietud, verbalizó lo que ambas sabían, pero nadie se atrevía a decir. «Ese niño es de mi hermano, ¿verdad?». Flor no pudo mantener la mentira ni un segundo más. Se derrumbó por completo, rompiendo a llorar desconsoladamente, y le confesó toda la verdad.
Le habló del romance clandestino, de los encuentros furtivos en el apartamento, del embarazo que no esperaban y de la dolorosa decisión de fingir que Francisco era hijo de Andrés. Todo brotó de sus labios como una presa que revienta tras meses conteniendo una presión insoportable. Marcela escuchó cada palabra en silencio sin emitir juicio alguno ni criticarla. Simplemente la envolvió en un abrazo mientras Flor sollozaba con la desesperación acumulada durante casi un año. ¿Paco lo sabe?, preguntó Marcela finalmente con delicadeza. Sabe que me quedé embarazada, pero no ha visto al bebé. No puede hacerlo. Es demasiado arriesgado. Si alguien los llega a ver juntos ahora, atarían cabos por el parecido y empezarían las habladurías. Marcela reflexionó unos instantes antes de responder con seriedad. Flor, este secreto es una bomba de relojería demasiado grande para guardarlo eternamente. Tarde o temprano alguien se va a dar cuenta y cuando eso ocurra, el escándalo va a ser monumental. Necesitas tener un plan. Pero Flor no tenía estrategia alguna, solo la paralizaba el miedo. Tenía pánico a perder la custodia de su hijo, terror a que su carrera se fuera al traste y miedo de que Andrés, en un arrebato de venganza, cometiera alguna locura. Así que hizo lo único que estaba en su mano: tirar para adelante día tras día, rezando para que el secreto permaneciera sepultado. Lo que ninguna de las dos mujeres sospechaba era que había una tercera persona que ya había descubierto el pastel. Se trataba de Antonio Aguilar. Antonio había conocido a Flor en 1948, un año antes de que ella iniciara su idilio con Paco Malgesto. Por aquel entonces Antonio estaba casado con su primera esposa, pero había sentido un flechazo inmediato por Flor. Coincidían frecuentemente en el trabajo, rodaban películas juntos, compartían escenarios y platós y, aunque entre 1949 y 1950 aún no había surgido nada romántico entre ellos, Antonio observaba a Flor con la atención meticulosa de un hombre enamorado. Y Antonio Aguilar no tenía nada de ingenuo. Había notado los cambios de actitud en Flor durante el 49, sus ausencias, sus distracciones y ese brillo especial en la mirada típico de quien está enamorado. Cuando se anunció su embarazo, Antonio hizo sus cuentas mentales y las fechas no le cuadraban. Cuando por fin pudo ver a Francisco meses después de su nacimiento, durante un evento social donde coincidieron varias figuras del espectáculo, Antonio se percató al instante de lo mismo que otros ya habían visto. Aquel bebé no podía ser hijo de Andrés Nieto. Esos ojos eran inconfundibles, eran la viva imagen de Paco Malgesto. Antonio guardó silencio en ese momento, pero archivó esa información crucial en su memoria. Años más tarde, cuando él y Flor contrajeron matrimonio en 1959, convertidos ya en la pareja de oro del género regional mexicano, Antonio decidió confrontar a Flor sobre el tema de Francisco. «Necesito que seas sincera conmigo», le dijo una noche en la intimidad de su rancho. «Francisco no es hijo de Andrés, yo lo sé y tú lo sabes. Es hijo de Paco Malgesto». Flor podría haber seguido mintiendo, podría haberlo negado todo, pero tras casi una década cargando sola con esa losa, estaba exhausta física y mentalmente. Así que le contó la verdad a Antonio. Le relató los detalles del romance, del embarazo y del terror absoluto que vivió durante meses sin saber qué camino tomar. Antonio escuchó todo el relato sin interrumpirla, y cuando Flor terminó pronunció unas palabras que ella jamás borraría de su memoria. «Este secreto muere aquí y ahora. No se lo diremos a nadie, ni a Francisco, ni a los hijos que tengamos en el futuro, ni por supuesto a la prensa. Francisco crecerá creyendo que su padre es Andrés, aunque éste lo haya abandonado a su suerte. Si algún día el chico pregunta, le diremos la verdad, pero solo si él lo pide. Hasta que llegue ese momento, esto queda estrictamente entre tú y yo». Y así se cumplió. Durante décadas, Flor y Antonio blindaron el secreto. Francisco creció ajeno a la verdad sobre su padre biológico.
Paco Malgesto continuó con su meteórica carrera hasta su muerte en 1978 sin haber reconocido jamás al hijo que tuvo con Flor Silvestre. Y el resto del mundo vivió en la ignorancia de una de las historias de amor más enredadas de la época dorada de México. Pero hubo alguien más que logró desentrañar el misterio: Antonio Aguilar Jr., el hijo mayor que Antonio y Flor tuvieron en común, nacido en 1960. La forma en que lo descubrió marcaría un antes y un después en su vida. Antonio Aguilar Jr. se crió sabiendo que tenía un medio hermano llamado Francisco. Según la versión oficial, era el hijo que su madre había tenido en su primer matrimonio antes de conocer a Antonio Aguilar. Francisco vivía con ellos en el rancho El Soyate, aunque siempre existió una especie de barrera invisible entre él y el resto del clan. No es que lo trataran mal ni mucho menos, pero tampoco estaba integrado al 100%. Era como si habitara en tierra de nadie, parte de la familia, pero a la vez separado de ella. Antonio Jr. tenía 15 años en 1975, cuando todo cambió radicalmente. Era un adolescente curioso e inquieto, de los que hacen demasiadas preguntas y se fijan en detalles que a otros se les escapan. Una tarde de julio, mientras rebuscaba viejas películas de su madre en el archivo familiar, dio con algo que no debía haber visto. Se trataba de una caja de madera oculta en el fondo de un armario en el despacho de su padre. La caja estaba cerrada con un candado, pero Antonio Jr., empujado por esa determinación propia de la rebeldía adolescente, forzó el cierre hasta lograr abrirla. En su interior halló cartas, docenas de misivas manuscritas, algunas amarillentas por el paso de los años y otras más recientes. Comenzó a leer la primera de ellas. Iba dirigida a mi amada Flor y estaba firmada con una única inicial P. La carta relataba una historia de amor prohibido, de citas secretas y de un futuro juntos que jamás podría materializarse. Antonio Jr. leyó otra carta y luego otra, y con cada línea que leía sentía cómo su mundo se venía abajo. La correspondencia abarcaba el periodo comprendido entre 1949 y 1950. Había detalles sumamente íntimos, declaraciones de pasión desmedida y, finalmente, en las últimas cartas, referencias claras a un embarazo. Nuestro hijo, rezaba una de ellas, el niño que nunca podrá llevar mi apellido, pero que siempre ocupará mi corazón. Antonio Jr. soltó las cartas de golpe como si le quemaran en las manos. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Su madre había mantenido un romance con alguien cuyo nombre empezaba por P. Se había quedado embarazada de él, y ese hijo, sin lugar a dudas, era Francisco. Pero ¿quién demonios era P? Las cartas no indicaban ningún nombre completo ni había sobres con remitente, tan solo esa inicial enigmática. Antonio Jr. pasó días obsesionado intentando resolver aquel rompecabezas. Investigó quiénes eran las figuras públicas de renombre cuyo nombre empezara por P en aquella época. Pedro Infante. Las fechas no encajaban y el estilo de escritura era distinto. Pedro Armendáriz tampoco cuadraba. Y fue entonces cuando encontró una fotografía que había pasado por alto dentro de la caja. Corría el año 1949 y la imagen había sido inmortalizada en los míticos estudios de la XCW. En la instantánea aparecía su madre, la inigualable Flor Silvestre, luciendo radiante y con una juventud insultante, posando junto a un hombre, en un estudio de radio. Al darle la vuelta a la fotografía, una inscripción reveladora heló la sangre de Antonio, Flor y Paco tras la entrevista. Marzo de 1949. Paco P. de Paco. En ese preciso instante, Antonio Jr. sintió como todas las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad que resultaba absolutamente aterradora. Hablamos de Paco Malgesto, una auténtica leyenda de la locución, un hombre cuyo timbre de voz era patrimonio nacional.
Resultaba que su madre había mantenido un idilio secreto con este titán de las ondas y que Francisco era sin lugar a dudas fruto de esa pasión. Durante semanas Antonio Jr. cargó con ese peso sin tener ni remota idea de cómo gestionar tal bomba informativa. No se atrevía a encarar a su madre, pues hacerlo implicaría confesar que había metido las narices donde no le llamaban, admitiendo que había violado su intimidad más sagrada al forzar una caja que estaba destinada a permanecer sellada bajo 7 llaves. Sin embargo, tampoco era capaz de hacer la vista gorda ante lo que acababa de descubrir. Era un secreto demasiado grande, una carga demasiado explosiva para llevarla solo. Finalmente optó por la prudencia y decidió observar desde la sombra. Comenzó a escrutar a Francisco con una atención renovada, buscando desesperadamente aquellos rasgos que había visto en las viejas fotografías de Paco Malgesto. Y entonces los vio los ojos. Madre mía, los ojos. Eran 2 gotas de agua absolutamente idénticos. ¿Cómo era posible que nadie se hubiera percatado antes? O quizás sí lo habían hecho, pero existía un pacto tácito de silencio para no levantar la liebre. Una noche, armándose de valor, reunió el coraje necesario para preguntar directamente a Francisco sobre su progenitor. Se acomodaron en la zona de los establos bien lejos de la casa principal, en un lugar apartado donde nadie pudiera poner la oreja. Francisco arrancó la conversación con pies de plomo. ¿Alguna vez te ha dado por pensar en tu padre? ¿Te refieres a Andrés?, preguntó. En ese momento Francisco se tensó visiblemente como si le hubieran pinchado. ¿A qué viene esa pregunta ahora?, replicó a la defensiva. Pues porque jamás hablas de él, nunca vas a visitarlo ni muestras interés. Es como si para ti ese hombre no existiera. Francisco desvió la mirada hacia el horizonte, evitando a toda costa el contacto visual con su hermano. Andrés no fue precisamente un padre modelo, nos dejó tirados cuando yo no era más que un crío. Mamá siempre cuenta que no pudo soportar la presión mediática de estar casado con una estrella. ¿Qué sé yo? La verdad es que nunca he tenido el más mínimo interés en buscarlo. Antonio insistió. ¿Y nunca te has cuestionado por qué te abandonó específicamente a ti? Es decir, si estaba tan celoso de mamá, ¿por qué no se llevó a su propio hijo con él? La pregunta quedó suspendida en el aire, densa y pesada. Francisco finalmente giró la cabeza y miró a Antonio Jr. con una expresión que denotaba cierta sospecha. ¿Qué es lo que estás intentando insinuar?, lanzó Francisco. Antonio Jr. estuvo a un tris de echarse atrás y dejar morir el tema allí mismo, para evitar un conflicto mayor. Pero algo en su interior le empujaba a saber si Francisco albergaba alguna duda, si él también había notado que había piezas que no encajaban en la versión oficial de su nacimiento. Nada, dijo finalmente reculando. Solo que me parece todo muy extraño, eso es todo. Pero Francisco no tenía un pelo de tonto. Aquella conversación había sembrado una semilla de incertidumbre en su mente que pronto germinaría. Durante las semanas siguientes él también comenzó a indagar, a hacer preguntas incómodas, a rebuscar entre fotografías antiguas y a tomar nota de detalles que antes había pasado por alto. Fue el propio Francisco quien al final decidió coger el toro por los cuernos y confrontar a Flor. Una tarde, aprovechando que estaban solos en la casa, le puso delante una fotografía que había rescatado de los archivos familiares. Se trataba de la misma imagen que Antonio Jr. había descubierto Flor y Paco Malgesto juntos en el estudio de radio. «Mamá», dijo con la voz quebrada por los nervios, «necesito que seas sincera conmigo y me digas la verdad. Andrés no es mi padre biológico, ¿verdad? Es este hombre, es Paco Malgesto». Flor Silvestre sintió como si le hubieran propinado un puñetazo directo en la boca del estómago, dejándola sin aire. Durante 25 largos años había custodiado ese secreto con celo. Había mentido, había esquivado el tema y había rezado a todos los santos para que este día jamás llegara. Pero allí estaba enfrentándose a su hijo de 25 años, quien tenía todo el derecho del mundo a conocer la verdad sobre su identidad.
Se sentaron y por primera vez en décadas, Flor se abrió en canal para hablar sobre Paco Malgesto. Le relató a Francisco con todo lujo de detalles el romance, el amor genuino que había surgido entre ellos, el embarazo que los pilló por sorpresa y la decisión imposible que se vieron obligados a tomar. Le explicó que Paco había querido reconocerle legalmente, pero que las circunstancias sociales de aquella época lo hacían inviable. Francisco escuchaba cada palabra mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas sin control. ¿Él sabía de mí? ¿Paco Malgesto sabía que yo existía? Preguntó con un hilo de voz. Sí, respondió Flor con pesadumbre. Pero hicimos un pacto de no contactar. Era demasiado arriesgado. Si alguien nos veía juntos, si alguien se daba cuenta del asombroso parecido, habría sido un escándalo devastador para todos. ¿Y papá? Bueno, quiero decir, Antonio, él lo sabe todo. Tu padrastro está al tanto desde hace años. Fue él quien me aconsejó que guardara el secreto bajo llave hasta que tú tuvieras la madurez suficiente para asimilar la verdad. Francisco se puso en pie de un salto, incapaz de quedarse quieto. Necesitaba procesar el aluvión de información que acababa de recibir. Su vida entera había sido una farsa monumental. El hombre que creía que era su padre lo había abandonado simplemente porque sabía que no era sangre de su sangre. Y su verdadero padre, un hombre al que jamás llegó a conocer, había fallecido hacía tan solo 3 años, sin que Francisco pudiera siquiera despedirse de él. ¿Por qué? Preguntó finalmente con la voz cargada de dolor. ¿Por qué me habéis ocultado esto todo este tiempo? Tenía derecho a saberlo. Porque intentábamos protegerte, hijo, respondió Flor entre sollozos desesperados. En aquellos tiempos, ser un hijo nacido fuera del matrimonio, ser fruto de un adulterio, te habría marcado de por vida. Solo queríamos que tuvieras una vida normal sin estigmas, sin que fueras el blanco de las burlas de la gente. ¿Pero es que no tuve una vida normal?, estalló Francisco con rabia. He vivido una vida cimentada en mentiras. Crecí sintiéndome diferente, como si fuera la oveja negra, sin entender por qué no encajaba. Y ahora descubro que es porque todo el tiempo estuve viviendo en una familia que en realidad no era la mía. Aquellas palabras se clavaron en el corazón de Flor como si fueran cuchillos afilados. Esta familia siempre ha sido tuya, Francisco. Antonio te crió y te quiso como a su propio hijo. ¿Y tus hermanos? Mis medios hermanos, corrigió Francisco con amargura y resentimiento, que probablemente tampoco tienen ni idea de la verdad. Y ahí radicaba el gran problema. Antonio Jr. lo sabía y ahora Francisco también, pero el resto del clan Aguilar, Pepe, Marcela y los demás vivían en la inopia, totalmente ajenos al secreto que acababa de detonar. Antonio Aguilar, al enterarse de que el secreto había salido a la luz, decidió tomar cartas en el asunto. Convocó a toda la familia en el rancho El Soyate durante un fin de semana de agosto de 1975. Les comunicó con gravedad que tenían que tratar un tema de suma importancia, algo que cambiaría radicalmente su concepto de familia. Y en esa reunión delante de todos sus hijos, Antonio destapó la verdad al completo. Les narró la historia del romance entre Flor y Paco Malgesto, habló sobre el origen de Francisco y explicó la decisión de mantenerlo en secreto durante 25 años. La reacción fue una mezcla de emociones. Algunos se quedaron de piedra, otros, especialmente los más jóvenes, no terminaban de comprender la magnitud de las implicaciones, pero si en algo estaban todos de acuerdo, era en un punto crucial. Aquel secreto no podía traspasar los muros de la familia. Lo que se ha hablado aquí hoy, sentenció Antonio con esa autoridad patriarcal que le caracterizaba, aquí se queda. Nadie, y digo absolutamente nadie, fuera de este círculo, puede saber nada sobre Francisco y Paco Malgesto. ¿Está claro? Todos asintieron sellando un pacto de silencio.
Incluso Francisco, aunque con el resentimiento carcomiéndole por dentro, comprendió la necesidad imperiosa de mantener la boca cerrada. Revelarlo públicamente no solo le afectaría a él, sino que destruiría la reputación de Flor Silvestre, mancharía el legado del difunto Paco Malgesto y pondría a toda la dinastía Aguilar bajo un escrutinio mediático insoportable. Pero ya se sabe que los secretos, por muy bien guardados que estén siempre, encuentran una grieta por donde filtrarse. Y este secreto en particular estaba predestinado a estallar de la forma más dramática posible, casi 50 años después. Las décadas siguientes fueron una época extraña para todos los implicados. Francisco decidió poner tierra de por medio y distanciarse gradualmente de los Aguilar. No fue una ruptura brusca ni dramática, sino más bien una separación lenta, silenciosa y dolorosa. Dejó de acudir a las reuniones familiares con la frecuencia de antaño. Se centró en construir su propia vida lejos de los focos y la fama, labrándose un futuro en el sector inmobiliario y casándose con una mujer llamada Patricia, completamente ajena al mundo del espectáculo. Flor intentó tender puentes y acercarse a él en múltiples ocasiones, pero Francisco había levantado un muro emocional infranqueable. La quería, eso era innegable. El amor de madre a hijo nunca desapareció, pero él no lograba superar esa sensación de traición profunda. Había vivido 25 años sin saber quién era en realidad, y sentía que ese tiempo perdido jamás podría recuperarse. Por su parte, Antonio Jr. cargaba con su propia cruz. Él había sido el detonante de todo al forzar aquella maldita caja en 1975. Se sentía responsable de haber dinamitado la paz familiar, aunque su parte racional entendía que los secretos de este calibre acaban saliendo a flote tarde o temprano. Sin embargo, lo que nadie en la familia sospechaba era que Francisco había iniciado su propia investigación paralela sobre Paco Malgesto. Sentía la necesidad imperiosa de conocer todo sobre el hombre que era su padre biológico. Consiguió hacerse con grabaciones de sus antiguos programas de radio, leyó todas las entrevistas que pudo encontrar y habló discretamente con gente que lo había tratado. Cuanto más descubría, más cuenta se daba de que él y Paco eran almas gemelas más allá del parecido físico. Paco había sido un hombre sensible, culto, un apasionado de la poesía y la literatura, exactamente igual que Francisco. Paco poseía una voz distintiva que tenía el don de cautivar a cualquiera que la escuchase. Francisco, aunque nunca se dedicó profesionalmente a la radio, tenía una oratoria y una forma de hablar que la gente encontraba hipnótica. La sangre no miente. En 1978, cuando Paco Malgesto falleció a los 62 años, Francisco acudió al funeral. Se mantuvo en un discreto segundo plano, mezclado entre la multitud de admiradores y colegas que habían ido a darle el último adiós. Vio a Marcela Rubiales, la hermana de Paco, llorando desconsoladamente. Vio a los hijos oficiales de Paco, sus medios hermanos, que nunca sabrían de su existencia, de pie junto al féretro, y sintió una soledad tan aplastante que casi le impide respirar. Al terminar el funeral, se acercó brevemente a Marcela. Ella lo reconoció al instante a pesar de que habían pasado décadas desde la última vez que sus caminos se cruzaron. «Francisco», dijo ella con la voz rota por el llanto, «no sabía que vendrías». «Necesitaba despedirme», respondió él con sencillez y dolor, «aunque nunca tuve la oportunidad de decirle hola». Marcela, emocionada, lo estrechó en un abrazo. En aquel abrazo se condensaban décadas de secretos, de oportunidades perdidas y de una relación padre e hijo que nunca pudo llegar a florecer. «¿Él me hablaba de ti?», le susurró Marcela al oído con ternura. «No lo hacía con mucha gente, pero conmigo sí. Siempre se preguntaba cómo estarías, en qué clase de hombre te habrías convertido y estaba orgulloso de ti,
aunque tuviera que ser desde la distancia. Aquellas palabras le otorgaron a Francisco cierta paz interior, pero no la suficiente para cerrar la herida. Nunca sería suficiente. Pasaron los años 80 y 90. La familia Aguilar terminó consolidándose como una auténtica dinastía de la música regional mexicana. Pepe Aguilar inició su carrera y con el tiempo se convirtió en una superestrella por derecho propio, mientras la historia seguía su curso. Los nietos correteaban por la casa y la vida seguía su curso inexorable, pero el inconfesable secreto de Francisco permanecía latente como una bomba de relojería sepultada bajo los cimientos del imperio que los Aguilar habían levantado con tanto esfuerzo. Antonio Aguilar falleció en el año 2007. En su lecho de muerte, con las últimas fuerzas que le quedaban, mandó llamar a Antonio Jr. y le arrancó una promesa solemne. Cuando vuestra madre falte, le susurró con un hilo de voz apenas audible: cuando ya no estemos ninguno de nosotros para impedirlo, tú serás quien decida qué hacer con la verdad oculta sobre Francisco. Es tu legado y tu historia a partir de ahora. Solo tú tienes la potestad de decidir si el mundo merece conocerla o si debe irse a la tumba contigo. Antonio Jr. prometió reflexionar sobre ello detenidamente, aunque en aquel instante no alcanzaba a imaginar la magnitud de la losa que acababa de caer sobre sus hombros. Flor Silvestre nos dejó finalmente en el año 2020. Su funeral no fue un simple adiós, sino un acontecimiento de luto nacional que paralizó el país. Miles de almas desconsoladas lloraron la pérdida de la mujer que había encarnado la voz de México durante más de 7 décadas. Francisco, fiel a su papel en la sombra, cumplió con su deber filial, pero manteniéndose en un discreto segundo plano. Era el hijo fantasma, aquel que nadie sabía que existía en la forma en que realmente lo hacía. Tras las exequias, los hermanos Aguilar se congregaron para el doloroso trámite del reparto de la herencia. Fue en ese preciso instante donde estalló el primer conflicto grave. Algunos de los hermanos pusieron el grito en el cielo, cuestionando por qué Francisco debía percibir una parte idéntica a la suya, cuando a efectos técnicos y de sangre no era vástago de Antonio Aguilar. La disputa fue monumental y despiadada. Antonio Jr. defendió a Francisco con uñas y dientes, argumentando con vehemencia que Antonio lo había criado como a un hijo propio durante décadas y que por derecho moral merecía ser tratado como un Aguilar de pleno derecho. Sin embargo, la discordia estaba servida y otros no daban su brazo a torcer. Pepe Aguilar intentó mantenerse en terreno neutral, tratando de mediar en el conflicto, pero la grieta familiar era ya demasiado profunda para cerrarse con buenas palabras. Finalmente, alcanzaron un acuerdo de mínimos. Francisco recibiría su parte del legado de Flor, pero ni un céntimo de la de Antonio. Era una distinción cruel, aunque legalmente inatacable, y pese a que Francisco aceptó el trato para no avivar el fuego, el sabor amargo de aquella traición nunca desapareció del todo. Todo cambió radicalmente en el año 2023. Francisco sufrió un infarto masivo a los 73 años de edad. Logró sobrevivir de milagro, pero aquel susto de muerte le hizo replantearse sus prioridades existenciales. Durante su convalecencia, cogió el teléfono y contactó con Antonio Jr. «Tenemos que hablar», le dijo con urgencia. «Necesitamos hablar sobre todo esto, sobre mi historia, y valorar seriamente si la gente debería conocer la verdad antes de que sea tarde». Acordaron reunirse en una cafetería discreta, lejos de las cámaras y los curiosos. Francisco le explicó que había estado barajando la idea de plasmar sus memorias en un libro, no con la intención de provocar un escándalo mediático, sino para dejar constancia de su realidad. «He vivido 73 años en la penumbra», confesó, siendo el hijo bastardo el que no encaja en la foto, el que está obligado a fingir, y estoy harto de continuar con esta farsa. Antonio Jr. comprendía perfectamente ese sentimiento de asfixia.
Él mismo había cargado con el peso de ese secreto durante casi 50 años desde que descubrió aquella maldita caja en 1975, pero también era plenamente consciente de las repercusiones de tirar de la manta. Si haces público, eso, le advirtió con gravedad, va a cambiar para siempre la imagen inmaculada de mamá. El legado de Paco Malgesto y la reputación de la dinastía Aguilar se verán comprometidos irremediablemente. Todo nuestro pasado se va a poner bajo la lupa del escrutinio público. Soy consciente, replicó Francisco con firmeza. Pero quizá ha llegado la hora. Tal vez la verdad, por muy dolorosa que resulte, sea preferible a seguir perpetuando una mentira. Estuvieron debatiendo durante horas interminables. Francisco le mostró los borradores de lo que había redactado. Eran unas memorias crudas y honestas, sin un ápice de sed de venganza, sin intención de destruir a nadie. Era simplemente el testimonio de un hombre narrando su vivencia. Antonio Jr., tras leerlo, le hizo una contraoferta. Deja que sea yo quien lo cuente. Cuando llegue el momento oportuno, cuando perciba que el mundo está preparado para asimilarlo, lo revelaré en una entrevista. Le daré el contexto adecuado y protegeré a las personas que necesiten ser protegidas, pero no ocultaré la verdad esencial de los hechos. Francisco sopesó la oferta con detenimiento. Antonio Jr. gozaba de un gran respeto. Era el primogénito y su voz tenía una autoridad indiscutible. ¿Me juras que no vas a edulcorar la historia? ¿Que no vas a convertirla en un cuento romántico, cuando en realidad fue un calvario doloroso? Te prometo que contaré la verdad, con pelos y señales, tanto lo bueno como lo malo. Y con ese apretón de manos sellaron el acuerdo. Francisco aguardaría pacientemente y Antonio Jr. buscaría el instante y el lugar idóneos para destapar el secreto que había permanecido oculto durante más de 70 años. Ese momento crucial llegó en octubre de 2024. Todo se desencadenó a raíz de una entrevista que en teoría nunca debió haberse grabado. Antonio Jr. había sido invitado a un podcast independiente titulado Memorias del Cine de Oro. Se trataba de una plataforma modesta sin gran alcance mediático, centrada en rescatar anécdotas olvidadas de la época dorada del celuloide mexicano. El presentador, un historiador del espectáculo llamado Eduardo Martínez, le había garantizado que sería una charla íntima sin censura alguna, donde Antonio podría expresarse con total libertad. Lo que ninguno de los dos podía prever era que aquella conversación correría como la pólvora y se volvería viral. Antonio Jr., que contaba ya con 64 años por aquel entonces, había tomado unas copas antes de la entrevista para relajarse. No estaba ebrio ni mucho menos, pero sí lo suficientemente desinhibido como para bajar la guardia y las defensas que había mantenido erguidas durante décadas. Y cuando Eduardo le preguntó sobre esos secretos de familia que el gran público desconocía, algo se rompió dentro de Antonio. ¿De verdad quieres saber un secreto?, soltó Antonio Jr. clavando su mirada en la cámara. Mi madre tuvo un hijo con Paco Malgesto, un hijo que todo el mundo conoce de vista pero del que nadie sabe realmente quién es. Eduardo casi se atraganta con el café de la impresión. ¿Qué es lo que acabas de soltar? Y fue entonces cuando Antonio comenzó a hablar, y no se dejó nada en el tintero. Les contó absolutamente todo. El romance prohibido de 1949, el embarazo oculto, la existencia de Francisco, los 70 años de silencio sepulcral. Habló con una mezcla de dolor, liberación y desafío, como si tras décadas, soportando el peso de la mentira, por fin pudiera llenar los pulmones de aire fresco. Mi hermano Francisco, prosiguió Antonio, ha vivido toda su existencia sin poder nombrar a su verdadero padre. Ha tenido que soportar escuchar a la gente ensalzar a Paco Malgesto como una leyenda intocable sin poder decir, ese era mi padre, y eso es una crueldad que mi conciencia ya no me permite seguir perpetuando. Eduardo, intentando recuperarse del shock inicial, formuló la pregunta obligada. ¿Sabe Francisco que estás revelando todo esto ahora mismo? Sí, tenemos un pacto.
Él me dio su consentimiento para narrar su historia cuando sintiera que era el momento adecuado, y creo firmemente que ese momento es ahora. La entrevista se prolongó durante casi 2 horas de confesiones. Antonio desveló detalles que jamás se habían hecho públicos. Relató cómo descubrió el secreto a los 15 años, la brutal confrontación familiar de 1975 y cómo Francisco se había ido distanciando gradualmente de los Aguilar, no por falta de cariño, sino porque vivir en el seno de esa familia implicaba vivir en una mentira constante y agotadora. Al finalizar la grabación, Eduardo le preguntó con seriedad si estaba completamente seguro de querer que todo aquello saliera al aire. «¿Completamente seguro?», respondió Antonio Jr. sin titubear. «Ya es hora de que mi hermano pueda vivir su verdad a la luz del día». El podcast vio la luz una semana más tarde, el 15 de octubre de 2024. Durante los primeros 2 días la audiencia fue modesta, apenas unos miles de reproducciones, pero entonces alguien compartió el fragmento más explosivo en la red social X, y todo saltó por los aires. Para el tercer día el clip acumulaba más de 5 millones de visualizaciones. Los grandes medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la noticia. Los titulares eran puro sensacionalismo: el hijo secreto de Flor Silvestre, al descubierto el romance prohibido que reescribe la historia de México, la verdad oculta de la dinastía Aguilar. La familia Aguilar entró en pánico total. Pepe Aguilar, ejerciendo como el patriarca de facto, en ese momento intentó por todos los medios controlar los daños y apagar el incendio mediático. Emitió un comunicado oficial afirmando que la familia respetaba escrupulosamente la privacidad de todos sus miembros y que no entrarían a valorar rumores ni especulaciones, pero ya era demasiado tarde para frenar la marea. El secreto estaba en la calle. Francisco, que llevaba tiempo preparándose mentalmente para este escenario, decidió conceder su propia entrevista. Contactó con un programa de televisión de máxima credibilidad y pudo hablar públicamente por primera vez sobre su propia historia. La entrevista se emitió el 25 de octubre de 2024. Francisco, un hombre de ya 74 años, habló con una dignidad y entereza que conmovió a millones de espectadores. No culpó a su madre en ningún momento. No atacó a Antonio Aguilar por haberlo mantenido en el anonimato. Simplemente se limitó a contar su verdad. «He vivido toda mi vida siendo la pieza que no encajaba en el puzzle», dijo con voz serena pero cargada de una profunda emoción. «Crecí con la sensación constante de que había algo diferente en mí, algo que no lograba identificar ni nombrar. Y cuando finalmente descubrí la verdad a los 25 años, fue como si de repente todas las piezas encajaran en su lugar. Pero el hallazgo vino con un precio muy alto, porque conocer la verdad y no poder vivirla públicamente es una forma de tortura psicológica muy particular». El presentador le preguntó si alguna vez había mantenido contacto con la familia biológica de Paco Malgesto. «Sí», respondió Francisco. «Después de que mi madre me confesara la verdad, busqué a Marcela Rubiales, la hermana de Paco. Ella ya estaba al tanto de mi existencia. De hecho, lo había sabido desde el mismo día en que nací y me recibió con los brazos abiertos y un cariño inmenso. Fue ella quien me habló de mi padre, quien me entregó fotografías, quien me ayudó a comprender quién era él como persona, y no solo como personaje». Francisco sacó una vieja fotografía de su bolsillo y la mostró a la cámara con delicadeza. Era una imagen de él y Marcela juntos, tomada en la década de los 80. «Esta es mi tía», dijo con orgullo evidente. «Durante décadas ella fue el único hilo conductor que tuve con mi verdadero padre». La entrevista fue seguida por más de 10 millones de personas aquella noche. Las redes sociales ardían con comentarios. La opinión pública estaba profundamente dividida. Algunos expresaban una compasión infinita por Francisco y admiraban su valentía al narrar su historia.
Otros criticaban duramente a Flor Silvestre, argumentando que había actuado de forma egoísta al mantener el secreto durante tanto tiempo. También había quienes defendían a Flor señalando que había sido una víctima de las normas sociales represivas y el machismo de su época. Pero hubo un grupo que reaccionó de manera especialmente hostil. Los otros hijos de Paco Malgesto se sintieron traicionados y engañados. Uno de ellos, Francisco Rubiales Ponce, hijo reconocido de Paco, concedió una entrevista furiosa donde negaba categóricamente toda la historia. «Mi padre jamás habría hecho algo semejante», declaró indignado. «Era un hombre de honor, un hombre de familia intachable. Esta historia es una burda fabricación, un intento de manchar el legado de un hombre que ya no está aquí para defenderse». Francisco respondió con calma ofreciéndose a someterse a una prueba de ADN. «No busco dinero, no persigo ninguna herencia, no me mueve ningún interés material», sentenció con firmeza. «Lo único que persigo es que la verdad salga a la luz y se reconozca de una vez por todas. Y si los hijos legítimos de Paco Malgesto necesitan garantías absolutas, no tengo inconveniente en someterme a cuanta prueba científica se me ponga por delante». Este órdago colocó al clan Malgesto en una encrucijada terrible entre la espada y la pared. Negarse a realizar el test de paternidad los dejaría ante la opinión pública como unos cobardes, o peor aún como personas inseguras de su propio linaje. Pero aceptar el reto implicaba el riesgo real de confirmar ante toda España y México que su padre había mantenido una doble vida con un hijo extramatrimonial. Finalmente, tras semanas de interminables deliberaciones y con la presión mediática apretando las tuercas, uno de los hermanos Malgesto accedió a colaborar y se prestó a realizar el análisis de ADN junto con Francisco. Se decidió que los resultados se desvelarían en un programa especial de televisión, convirtiendo el asunto en un evento nacional. El país entero estaba en vilo conteniendo el aliento ante lo que prometía ser el desenlace definitivo de este culebrón. Aquello trascendía con creces el típico cotilleo de la prensa rosa o un escándalo de famosos al uso. Se trataba de una historia con mucha más miga que ponía el dedo en la llaga sobre temas delicados. El adulterio, los secretos de alcoba guardados bajo 7 llaves, el alto precio de vivir asfixiado por el qué dirán de una sociedad represiva y el derecho fundamental a conocer los propios orígenes. El día clave fue el 15 de noviembre de 2024. En pleno directo y ante millones de espectadores, un experto en genética procedió a abrir el sobre lacrado con el veredicto. La probabilidad de que Francisco y el señor Rubiales compartan el mismo progenitor biológico asciende al 99,8%. En ese preciso instante, el plató se vino abajo y estalló el caos absoluto. Francisco se derrumbó rompiendo a llorar desconsoladamente mientras Antonio Jr., que no se separaba de su lado, lo envolvía en un abrazo protector. Por su parte, los hermanos Malgesto se quedaron de piedra totalmente patidifusos y sin saber dónde meterse ante la contundencia de la revelación. Ya no había vuelta de hoja, la ciencia había hablado y la verdad era irrefutable. Francisco era sin lugar a dudas hijo de Paco Malgesto. Las semanas posteriores a la confirmación de la prueba de ADN fueron un auténtico torbellino mediático. La prensa no hablaba de otra cosa, llenando horas de televisión y portadas de revistas. Incluso los historiadores del mundo del espectáculo empezaron a revisar con lupa la época dorada del cine mexicano, analizando cada evento pasado bajo esta nueva y reveladora perspectiva. La blogosfera echaba humo y los podcasts desgranaban cada minúsculo detalle de la trama. Algunos tertulianos incluso empezaron a especular sobre si habría más esqueletos en los armarios de otras grandes dinastías de aquella época. Ante tal revuelo, la familia Aguilar no tuvo más remedio que salir a la palestra y emitir un comunicado oficial. Pepe Aguilar, ejerciendo de patriarca y portavoz, convocó una rueda de prensa donde admitió sin rodeos
que la historia era verídica y que la familia siempre había estado al tanto de la existencia de Francisco, manteniendo el silencio por respeto a su privacidad. Mi hermano Francisco no es ningún extraño, ha formado parte de esta familia desde que tengo uso de razón, sentenció Pepe con una firmeza inquebrantable. El hecho de que ahora el gran público conozca la verdad completa sobre sus raíces no cambia ni un ápice nuestra relación. Es un Aguilar de los pies a la cabeza, es mi hermano de sangre, y siempre le hemos dado el trato que se merece sin distinciones. Fue una declaración muy diplomática, muy de cara a la galería, pero los más avispados notaron que pasaba de puntillas sobre las tensiones reales que habían existido durante décadas, especialmente las trifulcas por la herencia tras el fallecimiento de Flor. La reacción de los hermanos Malgesto fue mucho más difícil de digerir. Al principio hubo una fase de negación y un cabreo monumental, pero poco a poco, y sobre todo tras conocer a Francisco en persona, varios de ellos empezaron a asumir la realidad y a bajar la guardia. Marcela Rubiales, que había sido la única depositaria de la verdad durante todo este tiempo, tomó las riendas y organizó una cumbre familiar para que ambos clanes, los Aguilar y los Malgesto, pudieran verse las caras y hablar sin tapujos. «A toro pasado, no podemos cambiar lo que ocurrió», dijo Marcela durante aquel encuentro intentando poner paz. Es imposible devolverle a Francisco los años perdidos, ese tiempo que vivió sin saber quién era su padre, pero sí está en nuestra mano controlar nuestros pasos de aquí en adelante. Tenemos la oportunidad de elegir ser una familia unida, aunque lleguemos con 74 años de retraso. La reunión fue de una emotividad desbordante. Francisco fue presentado oficialmente a sus medios hermanos Malgesto, cerrando un círculo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Se pasaron de mano en mano fotografías antiguas de Paco que Francisco jamás había visto. Compartieron anécdotas entrañables sobre su padre, recordaron su particular sentido del humor, su devoción por la música y su amor por las letras. Y por primera vez en toda su existencia, Francisco sintió que encajaba, notando una conexión genuina con esa rama de su familia que siempre se le había vetado. Al finalizar la velada, Roberto, uno de los hermanos Malgesto, se acercó a él. «Siento en el alma que te hayas tenido que comer este marrón tú solo durante tanto tiempo», le confesó. «Lamento profundamente que nuestro padre no tuviera las agallas de reconocerte en su día, pero quiero que tengas claro que a partir de hoy tienes hermanos que te reconocen y te valoran». Francisco se fundió en un abrazo con Roberto y lloró con una intensidad que no experimentaba desde su niñez. Pero no eran lágrimas de amargura, sino de puro desahogo y liberación. Tras 74 años viviendo en el ostracismo, oculto en las sombras, por fin podía existir con plenitud sin esconderse. Antonio Jr. observaba la escena desde un rincón discreto de la sala. Le invadía una amalgama de sentimientos: alivio por haber destapado al fin el secreto, cierto remordimiento por haberlo hecho de una forma tan explosiva y pública, pero también la satisfacción del deber cumplido, sabiendo que había honrado la promesa que le hizo a su padre en el lecho de muerte. Él debía decidir qué hacer con aquella verdad cuando llegara el momento oportuno. Ángela Aguilar, la nieta más mediática de la dinastía, también decidió mojarse y concedió una entrevista sobre el escándalo. Con esa honestidad brutal que caracteriza a su generación, soltó una reflexión que resonó en la conciencia de millones de personas. Mi abuela Flor fue una mujer hija de su tiempo. Vivió bajo el yugo de unas normas sociales que hoy, en pleno siglo XXI, nos parecen una crueldad y una injusticia. ¿Cometió errores? Por supuesto. ¿Tomó decisiones que hicieron daño a terceros? También, pero me niego a juzgarla desde la comodidad del año 2024. Vivió en un México donde una mujer adúltera se jugaba a perderlo absolutamente todo, hijos incluidos. Hizo lo que pudo con las cartas que le tocaron jugar. Aquella perspectiva ayudó a cambiar radicalmente el tono del debate público. La gente dejó de verlo como un escándalo sórdido y empezó a percibirlo como una tragedia humana, fruto de una sociedad opresiva.
En diciembre de 2024, apenas 2 meses después del bombazo inicial, Francisco recibió la invitación oficial para asistir a la tradicional posada navideña de los Aguilar en el rancho El Soyate. Era la primera vez en más de una década que acudía, pero esta vez no entraba por la puerta de atrás como el hijo periférico que va por compromiso, sino como alguien cuya historia completa era conocida, aceptada y respetada. Al llegar al rancho, el propio Pepe Aguilar salió a recibirlo con los brazos abiertos. «¿Bienvenido a tu casa, hermano?», le dijo con total sinceridad. Y en aquel abrazo se disolvieron décadas de tensión acumulada. Durante la cena, Antonio Jr. se puso en pie, copa en mano, para proponer un brindis. «Quiero pedir perdón», arrancó con la voz quebrada por la emoción, «a mi hermano Francisco por haber ventilado su historia de una manera tan pública, sin haberlo consultado con él al 100%. Sé de sobra que habíamos acordado que yo lo revelaría cuando fuera el momento idóneo, pero quizá me precipité y no gestioné las formas de la mejor manera». Francisco le cortó en seco. «No tienes nada de qué disculparte, Antonio. Tuviste el valor de hacer lo que nadie más se atrevió a hacer en 70 años. Dijiste la verdad. Y sí, ha sido un caos y ha dolido, pero también ha sido tremendamente liberador. Por primera vez en mi vida puedo ir con la cabeza bien alta por la calle sin cargar con el lastre de un secreto que me asfixiaba». El momento quedó inmortalizado en vídeo por uno de los nietos y, aunque no se publicó con su consentimiento explícito, inevitablemente acabó filtrándose a las redes sociales. El clip corrió como la pólvora, pero esta vez la respuesta fue mayoritariamente positiva. La gente vio a dos hermanos ancianos reconciliándose, eligiendo la verdad por encima de la comodidad. En enero de 2025, Francisco recibió una invitación de la emisora de radio XCW, el lugar donde su padre había trabajado durante décadas. Le propusieron realizar un programa especial de 1 hora donde pudiera hablar largo y tendido sobre Paco Malgesto, compartir las grabaciones inéditas y finalmente rendir un homenaje público al hombre que le dio la vida. Francisco aceptó el reto sin dudarlo. El programa, titulado Mi Padre, La Voz de México, se emitió el 14 de febrero de 2025, coincidiendo exactamente con el 75 aniversario de su nacimiento. Francisco habló con una elocuencia y una soltura que dejaban claro que de tal palo tal astilla había heredado el don de palabra de Paco. Compartió anécdotas que Marcela le había confiado, pinchó grabaciones antiguas y por fin pronunció las palabras que llevaba toda una vida esperando decir a los 4 vientos. Malgesto era mi padre, y aunque jamás pude decírselo a la cara en vida, aunque nunca pude abrazarlo como hijo legítimo, y aunque viví 74 años sin poder reconocerlo ante la sociedad, quiero que el mundo entero sepa esto. Estoy tremendamente orgulloso de ser su hijo, orgulloso de llevar su genética, su voz, su sensibilidad artística, y espero que esté donde esté, sepa que por fin soy libre para quererle abiertamente. Millones de personas sintonizaron el programa y muchos no pudieron contener las lágrimas. Los índices de audiencia reventaron los récords de la XCW de las últimas décadas, y en ese instante algo cambió en la mentalidad de México. La historia dejó de ser pasto del escándalo para convertirse en una lección moral sobre el coste humano de los secretos, sobre cómo la rigidez social puede destrozar vidas y sobre la importancia vital de la verdad por mucho que duela. Antonio Jr. falleció en marzo de 2025, apenas 3 meses después de haber soltado la bomba que cargó en silencio durante 50 años. Tenía 65 años. El parte oficial dictaminó un infarto, pero quienes lo conocían de cerca sabían que su cuerpo había dicho basta, rendido tras décadas de soportar una carga emocional insoportable. En su funeral, Francisco fue el encargado de pronunciar el elogio fúnebre principal. Habló sobre cómo Antonio Jr. había sido mucho más que un simple hermano para él.